Hola, buenas tardes. Vamos a revisar esta última parte de aplicaciones. Para esto, bueno, digamos el primer ejemplo de niveles de producción que habíamos visto en la clase del miércoles anterior. Supongo que un fabricante utiliza 100 libras de material para elaborar los productos de A y B, que requieren de 4 y 2 libras de material por unidad, respectivamente. Si X y Y denotan el número de unidades producidas de A y de B respectivamente, entonces todos los niveles de producción están dados por las combinaciones de X y de Y que satisfacen la ecuación 4X más 2Y más 100, 4X más 2Y igual a 100, donde los valores de X y de Y son mayores o iguales que 0. Entonces lo importante siempre que tengamos una ecuación de este estilo, pues es pasarla a la forma pendiente ordenada. Es decir, hay que despejar a la Y. Si de la ecuación que tenemos, que es 4X más 2Y igual a 100, despejamos Y, nos queda la ecuación Y igual a menos 2X más 50, donde el menos 2 es la pendiente y el 50 es la ordenada. ¿Qué era la ordenada? La ordenada es la intersección de la recta con el eje Y. Es decir, la recta va a intersectar al eje Y en el punto 50. Aquí en nuestro gráfico no se alcanza a ver, de hecho nuestro gráfico llega a 20 y nuestra recta está de este lado. Entonces, si nosotros continuáramos con esa recta extendiendo hacia arriba, nos daremos cuenta que intersecta el eje Y en 50. ¿Y qué significa la pendiente? La pendiente es la inclinación de la recta. En este caso, la información que necesitamos, o más bien dicho, la información que nosotros podemos obtener de nuestra gráfica es la siguiente, ¿sí? Se los había comentado. Siempre la pendiente nos habla de, en este cambio, un caso en Y, un cambio en X, pero recordemos que la X y la Y están asociadas a cada uno de los tipos, a cada uno de los tipos de material, a cada uno de los tipos de producto que se están realizando. Es decir, la variable X y la variable Y, como nos dice aquí arriba el problema, dice, si X y Y denotan el número de unidades producidas de A y de B, ¿sí? X unidades de A y Y unidades de B, pues justo eso es lo que tenemos que considerar ahora que estamos viendo aquí a la pendiente, ¿sí? Porque la pendiente, vista como fracción, es de la forma Y entre X. Es por eso que siempre se están relacionando en la pendiente, en este caso, las unidades del tipo 2 o unidades del tipo B entre las unidades del tipo A. Y se los comentaba en la clase del miércoles, como la pendiente es negativa, ¿sí? Como es menos 2, que si le hacemos fracciones ponerle un 1 abajo, pues que sea negativa me quiere decir que estaríamos perdiendo, ¿sí? Se estarían perdiendo 2 por 1 del tipo A, que ese 1 es positivo. Es decir, como se utilizan 4 libras del material para hacer un producto del tipo A, pues con esas 4 libras que ocupo para ese producto del tipo A, yo hubiera podido haber hecho 2 unidades del tipo B, ¿sí? Pero como ya las utilicé para el tipo A, pues ya no las voy a poder ocupar para el tipo B. Es decir, cada que yo haga una unidad del tipo A, pues ya
voy a dejar de perder la posibilidad, más bien voy a perder la posibilidad de hacer dos productos del tipo B. Eso quiere decir el signo negativo en la pendiente, que siempre que hagan un producto de un tipo, pues es porque están dejando de hacer productos del otro tipo. Les había comentado también acerca de las curvas de demanda y de oferta. En el primer caso, en la curva de demanda, tenemos que para cada precio que existe en el mercado, pues siempre va a haber demanda de los consumidores. Al precio lo llamamos P, a la demanda le llamamos Q. Y pues habíamos concluido también lo siguiente, que cuando tenemos mayor precio, la demanda va a ser menor, y cuando un precio es menor, pues la demanda aumenta, ¿sí? A eso les comenté que era una relación inversa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Una ecuación que relaciona ese precio y esa demanda de los consumidores se le conoce como ecuación de demanda. Y su gráfica se le conoce como curva de demanda y es de esta forma. Ahora, con respecto a los precios, si nos consideramos a los precios, el precio por unidad, y le llamamos P, y a Q la cantidad de artículos que los productores están dispuestos a proveer, lo que estamos revisando ahora, o lo que estaríamos viendo ahora, sería una ecuación de oferta. Ya que, en este caso, la ecuación se aplica a los productores, mientras que la que vimos anteriormente aquí arriba se aplica a los consumidores, ¿sí? Si la ecuación es acerca de los consumidores, pues es una ecuación de demanda. Si lo que tenemos es una ecuación donde es el precio con respecto a las unidades que pueden proveer los productores, es una ecuación de oferta. Le llamamos P y Q. En este caso la relación va a ser directa, ¿sí? Porque a mayor precio, entonces mayor cantidad de artículos que se pueden proveer, ¿sí? Cuando los productores se dan cuenta de que la demanda es alta, ¿sí? Aunque el precio es alto, pues eso motiva a que produzcan más, ¿sí? Porque la demanda es alta, ¿sí? No importando que el precio sea alto. Y a menor precio, ¿sí? A menor precio muchas veces cuando es menor el precio, pues va a ser menor la cantidad de artículos que van a proveer. En este caso, la ecuación que relaciona P con Q se conoce como la ecuación de oferta y su gráfica es la curva de oferta. Nosotros nos vamos a centrar solamente en las curvas de oferta y de demanda que son rectas. La ecuación de demanda y ecuación de oferta lineales. La curva de demanda lineal, pues sería como la vemos aquí. Tiene pendiente negativa porque es decreciente de izquierda a derecha. Y la curva de oferta tiene pendiente positiva, es decir, es creciente de izquierda a derecha. Entonces, esos son los casos que vamos a estar revisando en lo que se respecta a ecuación de demanda y ecuación de oferta. Veamos el siguiente ejemplo. Se imagina que la demanda por semana de un producto es de 100 unidades, cuando el precio es de 58 por unidad. Y 200 unidades a un precio de 51 cada una. Determine la ecuación de la demanda y suponga que es lineal. Entonces, primero vamos a organizar nuestros datos. Para organizar nuestros datos, hagamos lo siguiente. Apoyémonos de una tabla, ¿sí? Donde vamos a poner nuestros datos, en este caso el precio y la cantidad, y pongo una tercera columna que le llamo punto, que es la columna donde vamos a poner a las coordenadas, o más bien a los datos como coordenadas,
para poder graficarlos en el plano cartesiano. Entonces, primero imagine que la demanda por semana de un producto es de 100 unidades. Entonces, cuando nos está hablando de que la demanda es de 100 unidades, el precio es de 58, ¿sí? De 58 pesos. Y cuando la demanda es de 200 unidades, el precio es de 51 pesos cada una. Entonces, con esto nosotros podemos determinar coordenadas de puntos, ¿sí? Con estos datos que tengo aquí. En este caso, el precio depende de la cantidad de unidades que se estén produciendo. Eso quiere decir que el precio depende, ¿sí? De la cantidad de unidades. Entonces, la cantidad es la variable independiente y el precio es la variable dependiente. Entonces, cuando formamos puntos, primero ponemos a la variable independiente, seguida de la variable dependiente correspondiente, y así es como formamos nuestros dos puntos, 158, y el otro es 200,51, ¿sí? Una vez que tenemos esos dos puntos, nosotros podemos hacer la gráfica de esta ecuación, de esta curva de demanda, sin haber encontrado aún la curva de la ecuación de demanda. Entonces, la gráfica, en este caso, es la siguiente. Así nos quedaría parte de la gráfica de nuestra gráfica de demanda, ¿sí? De la curva de demanda. Es una curva que tiene pendiente negativa porque es decreciente de izquierda a derecha y podemos graficar nuestros dos puntos, el punto 100,58 y el punto 200,51. Si trazamos los dos puntos y trazamos la recta que pasa por ellos, estaremos encontrando la curva de demanda. ¿Cómo encontramos la ecuación? Pues para eso simplemente vamos a utilizar nuestra ecuación de pendiente. Vamos a ocupar dos de las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Una de ellas es la ecuación de pendiente y vamos a ocupar una de las ecuaciones de la recta que se llama recta punto pendiente. De inicio vamos a recordar cómo es la ecuación o la fórmula de la pendiente. Si recordamos la ecuación de la pendiente es de la siguiente manera. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, donde esas coordenadas de Y1, Y2, X1, X2 son justo las coordenadas que voy a obtener de aquí, de los puntos que tengo. Al primer punto, al 100,58, lo voy a asociar a las coordenadas X1, Y1, y al segundo punto, 251, lo voy a asociar a las coordenadas X2, Y2. Entonces, en este caso, nuestra pendiente sería de la forma Y2 menos Y1, que sería 51 menos 58, entre X2 menos X1, que sería 200 menos 100. Entonces, nos queda que esto es menos 7 entre 100. Ya no se puede simplificar. Eso quiere decir que nuestra pendiente, como ya lo sabíamos, o como lo habíamos visto, es negativa. Menos 7 centésimos. Entonces, es importante que consideremos eso, porque con eso ya podemos nosotros encontrar la ecuación utilizando la forma de la ecuación punto pendiente, donde lo que necesitamos es tener un punto que esté sobre la recta y también la pendiente. En este caso ya tenemos la pendiente y tenemos dos puntos sobre la recta, ¿sí? Que son los que ya graficamos. En este caso voy a considerar el primero, el 100,58, que es al que le asociamos las coordenadas X1, Y1. Entonces, ¿cómo quedará nuestra ecuación de demanda? Nuestra ecuación de demanda la obtendremos de la fórmula de la recta, de la forma de la recta punto pendiente. Tenemos la pendiente, que es menos 7 centésimos, y tenemos el punto,
¿sí? Este punto 158, donde dijimos que le asociamos las coordenadas x1, y1. Entonces, en la fórmula que tengo aquí abajo, simplemente tendría que sustituir. Y me queda y menos y1, pero y1 es 58, es igual a m, que es la pendiente, que son menos 7 centésimos, por x menos x1. Y en este caso, x1 es 100. Si simplificamos, lo que tenemos que hacer es ver nuestra ecuación de la forma pendiente ordenada. Es decir, tenemos que despejar a la y. Si simplifico, me queda lo siguiente. Y menos 58 es igual. Y multiplicamos este menos 7 centésimos, multiplica tanto a la x como al 100. Y entonces me quedaría menos 7 centésimos por x es menos 7 centésimos de x. Después multiplico menos por menos es más. Y 7 centésimos por 100, pues justo este 100 se cancela con este 100 y solamente me quedan 7 unidades. Entonces, si despejamos a la y, nos quedaría y menos 58 es igual a menos 7 centésimos de x más 7 y el 58 que está restando lo pasaría sumando. Y finalmente nos queda que y es igual a menos 7 centésimos de x más 65. Y esa es nuestra ecuación de demanda. ¿Cuál es el único detalle que podemos encontrar aquí? Pues que en nuestro planteamiento inicial, nosotros estamos poniendo P y Q, ¿sí? Estamos ocupando P y Q como nuestras variables. Y nosotros lo que hicimos fue cambiarlos a X y Y, que es lo que generalmente se hace. Q es nuestra variable independiente, P es nuestra variable dependiente, y cuando estamos en términos de X y de Y, recordemos que las X son las independientes y las Y son las dependientes. Eso quiere decir que yo podría cambiar la X por la Q y podría cambiar la Y por la P. Esto solamente para que lo tengamos en términos de lo que nos dice el problema, ¿sí? Entonces la ecuación sería P igual a menos 7 centésimos de Q, o por Q, más 65. Entonces, esta ya sería nuestra ecuación. Y si lo quisiéramos ver como una función, que es lo que nos pide finalmente el problema, pues pondríamos P de Q, ¿sí? En lugar de solo poner P, ponemos P de Q porque en este caso estamos diciendo que la P depende de la Q, que el precio depende de la unidad, de la cantidad de unidades que se estén considerando en el problema. Y finalmente, esa sería la ecuación de demanda. En este segundo ejemplo, nuevamente queremos encontrar la ecuación de demanda. Nos dice que, supongan que los clientes demandarán 40 unidades de un producto cuando el precio es de 12.75 por unidad y demandarán 25 unidades cuando el precio es de 18.75 a cada uno. Entonces, hay que encontrar la ecuación de la demanda y además de suponer que es lineal, hay que determinar el precio unitario cuando se demandan 37 unidades. Eso va a depender de la ecuación que estemos ocupando, ¿sí? Como nuevamente estoy considerando cantidad de unidades y precio, la cantidad de unidades, que podríamos volver a llamar Q, es la variable independiente y el precio P, que depende de la cantidad de unidades, sería la variable dependiente. Como en el caso anterior, nuevamente podríamos utilizar un recuadro para poner todos los datos ahí. Una vez que tenemos nuestra tabla, pues vamos poniendo nuestros datos. Dice
Cuando tengo 40 unidades, el precio es de 12.75 y cuando se demandan 25 unidades, el precio es de 18.75. Esto nos permite formar los puntos 40, 12.75 y los puntos 25, 18.75. Con estos puntos que ya tenemos ahí, nosotros podemos hacer la gráfica, ¿sí? O la curva de demanda en este caso. Si trazamos nuestra curva de demanda, pues nos queda lo siguiente. Esa es la ecuación, nuestra curva de demanda. Y hacemos lo mismo que hace un momento. Lo único que tenemos que hacer es calcular la pendiente, donde vamos a asociar a los puntos las coordenadas x1, y1, x2, y2. Y entonces sabemos que la ecuación de la pendiente es y2 menos y1. 18.75 menos 12.75 entre x2 menos x1, que es 25 menos 40. ¿Sí? Lo cual nos da arriba 18.75 menos 12.75 son 6 unidades. Y abajo 25 menos 40 es igual a menos 15. Esa fracción tiene tercia. Si sacamos tercia arriba y abajo, nos queda 2 entre menos 5, la cual quiere decir que la pendiente es menos 2/5. Ahora, si queremos encontrar la ecuación, nuevamente volvemos a ocupar nuestra ecuación punto pendiente de la recta, porque tenemos la pendiente y 2 puntos que pasan por la recta y nos basta con considerar solamente uno de ellos. En este caso voy a tomar el primero, el 40,12.75, que ya le había asociado coordenadas x1, y1. Entonces me queda como y menos y1, pero y1 es 12.75, es igual a la pendiente que son menos 2/5 por x menos x1 que son 40. Para simplificar más rápido nuestra ecuación, este 5 que está dividiendo aquí en la ecuación, al estar dividiendo, pues lo pasaríamos al otro lado multiplicando. Entonces, si lo pasamos multiplicando, pues ya nos deshacemos de esa fracción que tenemos ahí y nos quedaría una ecuación solamente con enteros. Esa es la finalidad de pasar el 5 que está dividiendo al otro lado. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Vamos a ponerla aquí entonces. Nos va a quedar como 5 por y menos 12.75 es igual a menos 2 por x menos 40. Simplificando nos queda que 5y menos, y multiplicamos 12 por 75. Si multiplicamos 12.75 por 5, perdón, nos quedan 63.75. Y ahora multiplicar menos 2 por x es menos 2x, y menos 2 por menos 40, menos por menos más, 2 por 40 son 80. Y entonces, si lo que hacemos es ir despejando y, pues nos quedaría igual a menos 2x más 80. Y aquí este menos 63.75 que está restando pasaría sumando. Ahí está. Y entonces, para simplificar, finalmente, este 5 que está multiplicando a la y lo pasaríamos dividiendo y haríamos esta suma. Entonces nos queda que y es igual a menos 2x. Hacemos la suma de 80 más 63.75, que son 143.75, entre 5. Y esta de aquí sería nuestra ecuación de la demanda. Nuevamente, como lo hicimos hace un momento, la variable
independiente siempre es nuestra X. La variable dependiente es la Y. Y en este problema, la variable independiente pues es la Q y la variable independiente es la P. Entonces es cambiar X por Q y Y por P. Entonces, ya vista como función, nos quedaría P de Q es igual a menos 2 veces Q más 143.75 entre 5. Y esa sería la ecuación de la demanda para este problema. Ecuación de demanda. Listo. Nos falta ahora encontrar, como dice el problema, determina el precio unitario cuando se demandan 77 unidades. Entonces, encontrar P, encontrar el precio. Encontrar P, si Q es igual a 37. Entonces, en nuestra función, lo único que haríamos sería sustituir ese valor de Q, que es 37. Entonces, P de 37, pues no es más que 2 por 37 más 143.75 entre 5. Eso es igual a menos 2 por 37, son menos 74 más 143.75 entre 5. Y hacemos nuestras operaciones. Utilicemos nuestra calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Entonces, vamos a hacer una fracción donde el numerador es una operación, menos 74 más 143.75 entre 5. Igual a 279/20, que si lo escribimos como decimal, pues es 13.95. Es decir, cuando se demandan 37 unidades, el precio unitario será de 13.95 por unidad. ¿Ok? Veamos alguna definición. Otra definición más. En este caso, definimos lo que es una función lineal. Una función f se dice que es lineal si y solo si esa función o esa expresión f se puede escribir de la siguiente forma. Es importante ver que todas las funciones lineales las podemos ver de esta forma, como f de x igual a ax más b. Ese tipo de ecuación es justo como las que vimos de ecuación pendiente ordenada, ¿sí? En este caso, la A sería nuestra pendiente, la B sería nuestra ordenada, y si la puedo ver de la forma pendiente ordenada, es una ecuación lineal o una función lineal. Ejemplos de esos, pues aquí tenemos dos, ¿sí? Primer función, f de x igual a 2x menos 1. Segunda función, g de x igual a 15 menos 2t entre 3. ¿Cómo podemos ver que es una función lineal? Porque es de la forma ax más b, como lo tenemos aquí arriba. En este caso, el 2 sería la a y el menos 1 sería la b. En la otra ecuación, pues también tendríamos que hacer primero la división. El 15 y el 2t se están dividiendo entre 3. Si divido menos 2t entre 3, pues me quedaría como menos 2t entre 3, es decir, menos 2 tercios de t.
Y si divido 15 entre 3, pues me queda 5. Me queda más 5. Entonces, en este caso, A es menos 2 tercios y B es igual a 5. Y en lugar de X, aquí estoy utilizando T. De hecho, ahí tendría que poner todo en el mismo término. ¿Sí? Porque aquí estoy escribiendo X. Después pongo T. Eso no puede ser, ¿sí? O todo es X o todo es T. Entonces ahí queda nuestra ecuación. Ya vimos que ambas son lineales. Si las quieren graficar, pues basta con graficar dos puntos, ¿sí? Es por eso que se dan dos valores de X. X igual a 0, X igual a 2. Si X vale 0, sustituimos 0 en la ecuación o en la función y nos da como resultado menos 1. Es por eso que aquí tenemos el primer punto de la recta. Y si ahora sustituimos 2 en la función y resolvemos, pues nos queda que cuando sustituimos 2 el valor de la función es 3. Tenemos esos dos puntos, podemos trazar la recta que pasa por ellos. Lo mismo en el ejemplo 2. Aquí pues sí tenía todo en términos de t, de hecho. Aquí como se puede ver en la tabla. Pues aquí nuevamente cambiamos todo por t. Les digo todo es x o todo es t. En este caso todo es t. Si doy los valores de t 0 y 6. Si sustituyo 0 en la ecuación, pues me queda que me da 5. Eso quiere decir que es el punto 0,5, que es este de aquí. En el otro caso, si sustituimos 6 y resolvemos, nos queda 1. Es decir, obtendremos el punto 6,1, que es este punto de aquí. Si unimos los dos puntos, pues obtenemos la curva, ¿sí? O la gráfica de esa función. Entonces, nuevamente, como lo hemos hecho otras veces, si tengo una función, yo puedo encontrar su gráfica tabulando. Y si es una función lineal, pues me basta con dos puntos. ¿Por qué? Por dos puntos pasa una única recta. Por eso es que me basta con dos puntos. Entonces, revisemos el siguiente ejercicio. Nos dice que es un problema de dieta de gallinas. Nos dice que al probar una dieta experimental para gallinas, se determinó que el peso promedio, W, en gramos, de una gallina fue, según las estadísticas, una función lineal del número de días T después de que se inició la dieta, donde el D se encuentra entre 0 y 50. Encuentra el peso promedio de una gallina al inicio de la dieta. Bueno, mejor dicho, supongan que el peso promedio de una gallina al inicio de la dieta fue de 40 gramos y 25 días después fue de 675 gramos. Inciso A, determina W como una función lineal de D. Inciso B, determine el peso promedio de una gallina cuando son 10 días, ¿sí? Cuando D es igual a 10. Entonces, primero vamos a determinar nuestra función lineal, como ya lo hicimos en los dos ejemplos pasados. Ordenemos nuestros datos en una tabla. Una vez que tenemos nuestra tabla, anotamos nuestros datos, ¿sí? En este caso nos habla de que el peso promedio de una gallina al inicio pues es a los 0 días. Su peso promedio es de 40 gramos. Mientras que después de 25 días su peso promedio es de 675 gramos. En este caso las variables que estamos ocupando es W para el peso y D para los días. La D es nuestra variable independiente y la W es nuestra variable dependiente, porque depende del número de días el peso que vamos a estar considerando. Formamos nuestros puntos 0,40 y 25,675. Una vez que tenemos esos dos puntos, podemos hacer nuestra gráfica, que quedaría de la siguiente manera. Nuestra gráfica queda de esa manera, ¿sí? En este caso nos podemos dar cuenta de que es una curva hacia arriba, una recta hacia arriba, que de izquierda a derecha es creciente. El primer punto, que es el 0,40, lo estamos graficando en esta parte. El segundo punto, que es 25,675, lo tendríamos en esta otra parte.
Y trazamos la recta que pasa por esos dos puntos. Ahora tenemos que calcular la función lineal de W en términos de D. La función del peso promedio, le podríamos llamar. Para eso, como tengo dos puntos, pues vamos a calcular nuestra pendiente. Entonces, asocio X1, Y1 a las coordenadas del primer punto, X2, Y2 a las coordenadas del segundo punto. Y si calculo la pendiente se calcula haciendo la resta de las ordenadas entre la resta de las abscisas. Es decir, Y2 menos Y1, 675 menos 40, entre X2 menos X1, que sería 25 menos 0. Arriba 675 menos 40 son 635 y abajo 25 menos 0 es 25. Ahora, si hacemos la simplificación de esa fracción, pues nos podemos dar cuenta de que arriba y abajo tenemos quinta. Sacando quinta de 635 son 135 y quinta de 25 es 5. Y nuevamente podríamos sacar quinta. Quinta de 135 es 27 y quinta de 5 es 1. Entonces me queda 27 entre 1, que es igual a 27. Entonces la pendiente de la recta es de 27. Y si quiero calcular su ecuación, voy a escribirlo de este lado, la tendría que obtener con la ecuación de la recta punto pendiente, que es Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Donde dijimos que X1 y Y1 son las coordenadas de este punto que tenemos aquí, el 0, 40. Es decir que X1 vale 0 y Y1 vale 40. Entonces queda Y menos 40 es igual a 27X menos X1 que es 0. Entonces eso me queda como Y menos 40 es igual a 27X, quedaría solamente porque el 0 que está restando la X ya no se considera. Y si despejamos a la Y, nos queda que Y es igual a 27X, el 40 que está restando lo paso sumando, y queda como Y es igual a 27X más 40, mi ecuación. ¿Qué me falta hacer para terminar? Pues cambio mi X, que es la variable independiente, por la variable independiente en este caso, que son los días, y también hago el cambio de mi variable dependiente Y por la variable dependiente de este problema que sería W, que es el peso. Entonces, en este caso, mi función quedaría como W de D, ¿sí? El peso promedio W, que depende de los días, es igual a 27 por D más 40. Y esa es mi función lineal del peso que depende de los días. 27D más 40. Ahora, para responder el inciso B vamos a utilizar esa función. ¿Sí? Como W de D es igual a 27D más 40. Si el número de días es igual a 10, entonces simplemente sustituimos W de 10 es igual a 27 por 10 más 40. Es decir, W de 10 es igual a 270 más 40, y lo cual quiere decir que en el 10º día el peso de la gallina es de 310 gramos. Y así queda
el resultado de nuestro problema. Revisamos ahora una ecuación de costo, donde nos dice que supongamos que el costo para producir 10 unidades de un producto son 40 pesos y para producir 20 el costo es de 70 pesos. Si el costo C, el costo que lo vamos a estar representando con C, se relaciona linealmente con la producción Q, encuentra una ecuación lineal que relacione a C y a Q. Y además se encuentra el costo de producir 35 unidades. Entonces, nuevamente, aquí lo importante, como en todos los otros ejercicios, es identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, es cuestión únicamente de leer un poquito el problema, ¿sí? Con mucha calma. En este caso, dice, el costo de producir 10 unidades es de 40. Pero si ya son 20 unidades, ya es más el costo, son 70. Eso quiere decir que a mayor unidad es mayor el costo. Entonces, a menor unidades, menor el costo también será. Entonces, el costo depende del número de unidades. Por lo tanto, la variable independiente sería en este caso el número de unidades y el costo es nuestra variable dependiente. Entonces hagamos una tabla donde relacionemos los valores que nos estén dando. Y anotemos esos datos. Entonces, la variable independiente son las unidades. Cuando considero 10 unidades, el costo es de 40 pesos. Y cuando se consideran 20, el costo aumenta a 70 pesos. Formo los puntos 10,40 y el punto 20,70, que para encontrar la pendiente la asociaría a coordenadas y1, x1, x1, y1, x2, y2, ¿sí? x1, y1, x2, y2. Si encuentro la pendiente, pues sabemos que es y2 menos y1, 70 menos 40, entre x2 menos x1, 20 menos 10, lo cual nos da 30 entre 10, que es igual a 3, ¿sí? Entonces, nuestra pendiente es igual a 3. La pendiente de la recta es igual a 3. Y una vez que tenemos la pendiente, podemos encontrar la ecuación. En este caso, utilizando nuestra ecuación de la recta punto pendiente. Sustituyendo los valores que ya conocemos. En este caso sustituimos, nos queda que y menos y1 en este caso es 40, es igual a m, que es la pendiente, que son 3, por x menos x1, donde x1 es 10. Y si desarrollamos, nos queda y menos 40 es igual a 3x menos 30. Despejando a la y, ese 40 que está restando, pues lo pasaría al lado derecho sumando. Y haría esa suma. Entonces me queda que y es igual a 3x menos 30 más 40, pues es igual a 10. Y esa es la ecuación. Cambiamos nuestra variable independiente x por la variable independiente del problema, que es q. Y también cambiamos nuestra variable dependiente, que es y, por la dependiente del problema, que es c. Entonces, ya vista como una función, nos quedaría que c de q es igual a 3q más 10. Esa sería nuestra ecuación de costos. Y nos pide determinar el costo de producir 35 unidades. Entonces ponemos aquí abajo. Si q es igual a 35, es decir, si son 35 unidades las que se producen, pues calculamos quién es c de 35.
Y C de 35, pues solamente es sustituir ese valor en nuestra función, ¿sí? Evaluar. Es decir, 3 por 35 más 10. 3 por 35 son 105. Más 10 es igual a 115. Eso quiere decir que producir 35 unidades nos va a generar un costo de 115 pesos. Si hacemos nuestra gráfica con los puntos que teníamos, nos damos cuenta de que la gráfica es la siguiente. Trazamos los puntos, trazamos la recta que pasa por esos dos puntos y obtenemos la siguiente gráfica.